Una pareja de hermanos viajan hasta la granja familiar para visitar a sus padres, pero pronto se enterarán de que algo extraño está pasando ahí, ya que los viejos empiezan a actuar muy raro gracias a entes demoníacos que se los quieren chupar, y ellos tendrán que decidir si huir abandonándolos o si quedarse a pelear contra ellos con tal de salvar a sus padres. Todo empieza en una granja. Una señora cose unos atuendos mientras canta una canción cristiana, pero se detiene justo antes de decir el nombre de Jesús. Después de eso sale al campo para darle de comer a su ganado. En este caso es un rebaño de ovejas que pastan tranquilas. Cuando termina vuelve a la casa y entra a su cuarto para ayudar a su marido, quien está muy enfermo y apenas si puede moverse. Pero algo raro empieza a pasar en el granero. Las ovejas comienzan a ponerse inquietas por culpa de un sonido extraño que nadie puede ver ni entender. Todas reaccionan como si sintieran una presencia cerca, y lo más raro es que la señora también lo siente desde la cocina, como si algo estuviera rondando en la casa. Llega una de las hijas de la señora, se trata de Summer, pero su madre no la recibe muy bien que digamos, incluso dice que no hacía falta que viniera a la granja, y que en realidad no tenía que haber venido. Después de eso Summer sale a hacer algunas cosas por la zona, y cuando vuelve se encuentra con su hermano Charlie, quien parece haber tenido un problema con la rueda de su coche. Ella se detiene para ayudarlo, y de paso se quedan hablando un rato con el amigo de la familia, Tommy, quien vive en una granja vecina. Él les dice que se alegra de verlos otra vez. En medio de esto, los dos hermanos hablan sobre su madre y confirman que ninguno de los dos fue recibido de buena manera, además de que muy probablemente está mal de salud, porque no se ve tan bien que digamos. Después de hacer varias cosas en la granja, los dos hijos se sientan a comer con su madre, hablan un poco sobre el ganado, y Charlie intenta darle palabras de aliento, porque la salud de su padre empeora cada día, pero de pronto la señora dice que no entiende de qué está hablando, y de un momento a otro cambia por completo su ánimo. Se pone muy enojada y acusa a sus hijos de no escucharla nunca. Todo apunta a que la edad ya le está pasando facturas a su mente. Como era de esperar, los dos hermanos salen para tomar aire y hablar tranquilos. Ahí comentan que vinieron juntos porque su madre no estaba nada bien. Charlie decidió no traer a su familia para evitarles un mal momento y también para que sus hijos no recuerden a su abuelo de una forma triste. Summer le pregunta hace cuánto llegó y él responde que hace una semana, pero que piensa irse el viernes. Cuando vuelven a entrar a la casa, Charlie dice que va a bañarse, mientras que Summer se queda ordenando un poco, pero mientras limpia empieza a sentir algo raro. También escucha algunos sonidos que no sabe de dónde vienen. Revisa todo con cuidado, sin darse cuenta de que detrás de ella aparece una silueta oscura que se acerca despacio. Por suerte no es nada extraño, es su madre, que solo vino a lavar los platos. Mientras la señora se queda en la cocina, Charlie se pone a revisar algunas cuentas y los papeles médicos de su padre. En ese momento escucha a su madre cantar otra vez la misma canción cristiana, así que decide acercarse para darle un poco de cariño. Le dice que debería irse a dormir y descansar, pero la señora empieza a decir cosas que él no entiende y habla de forma confusa. Al final termina diciendo que todavía tiene cosas que hacer en la cocina y le pide a Charlie que vaya a dormir. Cuando ella se queda sola empieza a cortar verduras, unas zanahorias, pero de repente algo pasa. En lugar de cortar las verduras empieza a cortarse sus propios dedos y en vez de detenerse entra en un impulso muy fuerte de hacerse daño, como si ya no pudiera parar. Los hijos no tardan en notar los rastros de sangre en la cocina, y como no encuentran a su madre en la casa, salen a buscarla por toda la granja. Las ovejas no tardan en señalar el lugar con su comportamiento extraño, y los dos hermanos llegan hasta ahí solo para descubrir el cuerpo de su madre, quien, desgraciadamente, se ha quitado la vida. Los dos hermanos intentan entender lo que pasó, mientras los vecinos de la zona empiezan a enterarse de la noticia. Aún así deciden pasar tiempo con su padre, que sigue inconsciente en la cama desde que volvieron a verlo. En medio de todo llega una enfermera que ayudaba a su madre con los cuidados del padre. Ella cuenta algo que se había guardado porque pensó que tal vez no era el lugar para decirlo. La enfermera revela que la madre solía hablar con su esposo mientras él estaba inconsciente, pero lo hacía de una forma rara, como si en realidad estuviera hablando con alguien más. Después de escuchar eso, los dos hermanos deciden quedarse en la casa para cuidar a su padre, y la que más insiste en hacerlo es Summer.
Summer revisa el cuarto de costura de su madre y junto a Charlie también se encargan del ganado. En uno de esos recorridos llegan hasta un pequeño lago. Ahí Tommy les cuenta que su madre solía venir mucho a ese lugar. Los dos hermanos se quedan mirando el lago en silencio y empiezan a hablar sobre lo que pudo haberle pasado a su madre. También se preguntan si debieron hablar con ella antes de que todo terminara así. Charlie dice que ya no tiene mucho sentido pensar demasiado en eso, porque ella ya estaba muy desequilibrada y tal vez nunca habrían podido entender lo que pasaba por su cabeza. Aún así admite que no hablaron con ella a tiempo, y aunque sus palabras suenan frías, se nota que todo esto también le duele mucho. Cuando regresan a la casa, Summer decide darse un baño para relajarse un poco, pero mientras estaba ahí, vuelve a sentir algo raro, como si hubiera una presencia cerca, y... su padre se orina encima y sus ojos parecen estar muertos, ya que están completamente blancos. Charlie llega al baño para saber qué pasa, pero lo único que encuentra es a su hermana gritando y sin señal de nadie más en el lugar. Ambos van hasta el cuarto donde está su padre, pero no ven señales de que se haya levantado siquiera de la cama. Ante esto, Summer insiste en que sabe lo que vio y al final decide no insistir más. Sin embargo, él le dice que encontró el diario de su madre. Ella le pregunta si lo leyó y él responde que solo la última página. Ella quiere saber qué dice, y él le dice que su madre decía que algo se estaba escondiendo en la oscuridad y que esa cosa poco a poco estaba dañando la salud de su esposo David, o sea, el padre de ambos hermanos. Las últimas frases dejan claro que la señora creía que era un demonio, o tal vez el mismo diablo que quería tomar a David. Ambos hermanos siguen leyendo el diario con calma y se enteran de que su madre escuchaba voces y además veía a aquel demonio, el cual ella decía que lastimaba a su esposo y se reía de ella. Durante todo ese tiempo, en esa página se deja muy claro el miedo y la gran desesperación que vivió su madre. Además, ambos hablan sobre cómo fue posible que ella se colgara, ya que las alturas y los objetos cercanos a la escena no dan una respuesta clara, lo que vuelve todo este hecho todavía más inquietante y raro. Después de todo esto, ambos deciden ir a ver el cuerpo para seguir con el proceso legal del entierro. Dado que todos en el pueblo se conocen, también conocen al doctor encargado, quien les permite varias libertades a los hermanos y les da unos objetos que encontraron en la ropa de su madre, entre ellos un rosario de esos que se les dan a los niños en la iglesia. El doctor comenta que tal vez la señora coleccionaba ese tipo de cosas, pero los hijos descartan esa idea casi de inmediato. Ambos regresan a la casa. Summer ayuda a su padre como siempre y no tarda en notar algo extraño. It's okay. Ella se da cuenta de que los insectos están invadiendo el cuerpo de su padre. Debido a los gritos llega Charlie, quien pregunta si todo está bien, y ella dice que sí, pero su forma de moverse y su cara dicen lo contrario. Ya por la noche, cuando ambos duermen, Charlie se despierta en medio de la madrugada por unos sonidos extraños, y cuando se levanta y se dirige a la ventana... su madre desaparece tan rápido como apareció, así que decide prender la luz para ver mejor. Summer despierta y cuando va hasta el baño nota que su cara está llena de tinta roja. Puede ser sangre o puede ser otra cosa parecida. Va hasta el cuarto de su padre y debajo de sus frazadas encuentra un pintalabios. Eso la lleva a sospechar que puede ser cosa de él o tal vez de aquel demonio que se mencionó en el diario de su madre. De repente suena el teléfono en la casa. Cuando atiende solo escucha una voz extraña que le advierte que no debieron venir y que tuvieron que haberle hecho caso a su madre cuando aún estaban a tiempo, pero la llamada se corta. Por otro lado, Charlie va en busca del pastor del pueblo para que los ayude. Ya cuando están en la casa de la familia, el pastor menciona que visitó seguido a la madre. Cuenta que muchas veces la vio sola y muy asustada, como si algo la estuviera persiguiendo. En medio de todo eso, los hermanos le muestran el diario. El pastor lo mira con atención y entiende que ahí se habla de un ente demoníaco, algo oscuro que la mujer estaba sintiendo cerca. También comenta que eso fue algo que ella nunca llegó a contarle directamente. Sin embargo, Charlie no cree que ese sea el caso. Insinúa que el pastor la convenció de ideas raras, ya que nadie en su familia era religioso. Ellos no creían en el diablo ni en ningún ser sobrenatural, pero el pastor responde con calma que eso no le importa a un lobo. Si te encuentras solo en el bosque, no importa si crees en él o no, te atacará de igual forma. Luego comenta que en estos últimos tiempos acompañó tanto al padre como a la madre de los hermanos, porque los dos estaban muy solos. Charlie sigue manteniendo su postura, cree que el pastor es una mala influencia con su falsa verdad, pero el pastor responde
responde que eso que Charlie dice también puede ser una falsa verdad. Charlie se enfada y quiere que el pastor se vaya de la casa. El señor se disculpa de forma educada y no tiene problemas en retirarse, pero antes de irse le dice a los hermanos que tienen la verdad frente a sus caras. Les recuerda las advertencias de su madre y todo lo que ella escribió en su diario. Los hermanos entonces preguntan si el diablo es real. El pastor responde que sí y comenta algo aún más inquietante: el diablo es real y ya está en esa casa. Durante la noche, Summer decide leer el libro con más calma y va hasta el granero donde están las ovejas. Por su lado, Charlie llama a su esposa y le cuenta que ya no tiene razones para quedarse en la casa. Dice que camina por todo el sitio y no siente nada extraño. Su mujer quiere ir con él para acompañarlo, pero Charlie le dice que se quede donde está. Luego pregunta por las niñas y le pide que las abrace por él. Mientras tanto, Summer lee algunas páginas del diario, en donde su madre escribió que aquel ente ya estaba en la granja y que los observaba desde todos lados, como si nunca los dejara solos. Y en ese momento... Luego, en la entrada de la casa, Summer habla con su hermano. Ella comenta que su madre no estaba loca y que ella tampoco lo está. Dice que vio algo de verdad. Charlie confiesa que él también vio algo. Entonces le cuenta que vio a su madre por la ventana y señala el lugar donde la vio, pero explica que en realidad no era ella y que eso le dio mucho miedo. Los dos hermanos tratan de descansar, pero en medio de la madrugada escuchan ruidos afuera. Los dos salen de sus cuartos y miran hacia la puerta de la entrada. Summer dice que algo los está observando. Cuando miran hacia afuera, ven al pastor. Abren la puerta y claro, le preguntan qué hace ahí a las 3 de la mañana. También le dicen que no puede aparecer de esa forma en plena noche. Sin embargo, el pastor les dice que quiere hablar con ellos, pero cuando los hermanos lo miran bien, se dan cuenta de algo extraño. Así que no es el verdadero pastor. En medio de todo eso suena el teléfono y en ese momento de distracción el ente desaparece. Al mismo tiempo, en la casa del pastor, se ve que él trata de llamar a los hermanos, quiere advertirles algo, pero después de llamar y no tener respuesta decide enfrentar al invasor. Saca una escopeta y camina de cuarto en cuarto, hasta que se encuentra con una mujer que muestra señales de posesión. Y claro, esa mujer no es realmente una persona, es un ser oscuro que comienza a lastimarse a sí mismo y que también tortura la mente del pastor. Parece que esa mujer fue alguien muy importante para él en el pasado, por lo que el ente usa su imagen para romperlo por dentro y al final lo consigue. Los dos hermanos salen para buscar pistas, buscan pisadas o alguna señal de que el pastor los visitó durante la noche, pero no encuentran nada. Summer insiste en que esos ojos no eran normales y que seguro se trataba del ente, pero Charlie no quiere aceptar eso. Luego Summer llama al pastor por teléfono y sí, contesta, pero parece no reconocerla. También dice que está en otra ciudad, muy lejos de ahí. Desde ese momento todo se vuelve más raro. El pastor comienza a hablar de su hija, quien tiempo antes se quitó la vida. También menciona que ella tenía una voz muy parecida a la de Summer, y al escuchar todo eso, Summer se asusta mucho y deja caer el teléfono. Todo le parece extraño y siente que la persona que está hablando no es realmente el pastor. Más tarde reciben la visita de un doctor. Los hermanos quieren saber si pueden llevar a su padre a un hospital para que reciba un tratamiento especial, pero el médico dice que eso no es posible. Explica que el hombre está demasiado débil y que cada día su estado empeora. Básicamente les dice que llevarlo no servirá de nada e incluso podría hacer que muera más rápido. Cuando el médico se va, Charlie se queda hablando con la enfermera que los ayuda en la casa. Ella cuenta que, aunque en su trabajo ve muchas cosas tristes, también ve mucho amor. Dice que muchas veces está presente en los últimos momentos de sus pacientes y afirma que morir es lo peor del mundo. Luego comenta que los dos hermanos no creen en Dios y que eso está bien, pero ella sí cree. Dice que siente algo extraño en la casa, cree que en el mundo existen cosas malvadas que atacan cuando quieren. Dice que puede sentir el miedo de los hermanos, pero también siente el amor que hay entre ellos y que ese amor puede ayudar a su padre. Charlie escucha todo esto con atención, luego dice que le gustaría que eso fuera cierto. La enfermera responde que ella también lo espera. Más tarde, Charlie encuentra una oveja herida, la revisa y después va con su hermana para ver si el resto del ganado está bien, pero cuando llegan al lugar ven algo terrible, todo el ganado está muerto. Los dos descartan que hayan sido lobos, los lobos no atacan de esa forma. Aún así Charlie no quiere aceptar que algo malo está pasando ahí, o tal vez no quiere verlo por miedo. Entonces dice que mañana llamará a otro médico
médico para que vea a su padre. Ya por la noche los dos hermanos queman los cuerpos de las ovejas y mientras el fuego arde hablan sobre su madre. Ella les había advertido que no vinieran a este lugar y ahora se dan cuenta de que tenía razón. Charlie dice que sobrevivieron unas 5 ovejas. También comenta que pasará la noche con ellas para evitar que les pase algo. Summer no cree que sea buena idea, pero él dice que mientras esté en la granja quiere ayudar en algo, incluso si en el fondo lo que más desea es olvidar todo ese problema. Ella termina admitiendo que tiene miedo. Charlie le dice que a él le pasa lo mismo. También le pide que se quede cuidando a su padre. Entonces le cuenta lo que le dijo la enfermera, que no hay nada más terrible que morir solo. Así avanza la noche. Summer se queda leyendo el diario de su madre, mientras que Charlie cuida a los animales. Pero no pasa mucho tiempo antes de que escuche un ruido. Se pone alerta y saca su navaja. En ese momento escucha algo que lo deja helado. Es la voz de su madre cantando aquella vieja canción cristiana. Ella se acerca lentamente hacia él, pero Charlie cree que eso no puede ser real. Cierra los ojos por un momento y cuando vuelve a abrirlos, el ente ya no está. Pero justo en ese momento... Él trata de alejarse y cuando se tropieza parece que va a terminar igual que el pastor, pero por suerte consigue recuperar el control de sí mismo y evita que la navaja toque su cuello. Por otro lado, Summer se acuesta al lado de su padre. En medio de la noche siente que algo, como un ente, se sube sobre él y le respira muy cerca. Ella se gira para mirar pero no ve nada. Luego mira hacia arriba y ve a su padre pegado a la pared, algo que obviamente la asusta mucho, pero por suerte todo era un sueño y se despierta sobresaltada. Ella mira a su padre y nota que su cuello tiene espasmos musculares. Un momento después alguien toca la puerta. Cuando abre se encuentra con la hija de uno de los amigos de Tommy. La joven le cuenta que él se quitó la vida y también le da su pésame por lo que le pasó a la madre de Summer. Mientras hablan, Summer la invita a pasar, pero antes de entrar la joven empieza a comportarse de una manera muy rara y dice que su cuerpo ya se está pudriendo. Muy pronto Summer entiende que esa joven en realidad es aquel ente. La cosa entra a su casa y la atormenta una vez más para luego desaparecer nuevamente. Unos minutos después llega la enfermera, quien se prepara para despedir al señor. Prende una vela y casi de inmediato siente que algo malo va a pasar. Mientras tanto, Summer recibe una llamada de Charlie. Él le dice que está volviendo a casa. Cuenta que su esposa y sus hijas son su vida y que ya no quiere saber nada más de la casa de la granja. Dice que ahí ya no queda nada. Incluso su padre ya no es su padre. Summer trata de convencerlo de que regrese. Se desespera. Quiere salvar a su padre y necesita la ayuda de su hermano. Pero Charlie insiste y le pide que mejor se vaya de ahí. Quiere que Summer también se salve antes de que sea demasiado tarde. La llamada termina cuando Summer escucha los gritos de la enfermera, corre para ver qué pasa y ve que algo la está atacando. Es como si intentara poseerla y la mujer luchara con todas sus fuerzas para no ser consumida. La enfermera le pide a Summer que se vaya, pero todo dura unos solos segundos porque pronto la mujer entra en un trance y deja a Summer inconsciente. Luego arrastra el cuerpo hasta el centro de la casa. Frente a la puerta de entrada, empieza a repetir el nombre de Jesús una y otra vez, mientras se clava varias agujas en los ojos, solo para después caer al suelo sin vida. Mientras tanto, Charlie regresa a su casa, pero nota algo extraño en el ambiente, como si todo fuera un sueño raro. Cuando se acerca a la cocina ve a sus hijas y a esposa sin vida. La desesperación lo consume y siente que ya no tiene nada por lo que seguir, así que decide quitarse la vida él también, pero en sus últimos momentos se da cuenta de que todo fue un engaño de aquel ente, y pocos minutos después, su esposa y sus 2 hijas vuelven, sanas y salvas, solo para ver el cuerpo de Charlie sin vida. Ya por la noche la protagonista se despierta por el sonido del teléfono, no llega a tiempo para contestar y en su lugar Summer ve que la puerta está abierta y decide irse. Cuando baja las escaleras se tropieza y se da cuenta de que ya no tiene fuerzas. En ese momento también entiende que dejó a su padre solo en su lecho de muerte, pero el miedo por todo lo que está pasando es tan grande que siente que no puede hacer nada. Aún así logra juntar un poco de fuerza y regresa a la casa. Se coloca al lado de su padre, le dice que lo ama y que está con él, pero lo inevitable pasa. Su padre pierde la vida. En ese momento Summer escucha la voz de su hermano que le pide ayuda. Por un instante ella cree que de verdad es él, pero pronto entiende que es aquel ente otra vez. Summer le pide que se aleje. Entonces escucha la voz de su madre. Ella canta mientras se acerca poco a poco. Y en ese momento... y fin.
SOS Dreamspace. Esta película no es solo una historia de posesiones o demonios, es una historia sobre la desesperación. A lo largo de la película vemos cómo Summer y Michael regresan a la casa familiar para enfrentar la enfermedad de su padre, pero poco a poco descubren que lo que realmente habita en ese lugar no es algo que pueda curarse ni enfrentarse. Algo oscuro lleva tiempo ahí, alimentándose del dolor, la culpa y el miedo de la familia. Las visiones, las voces y las apariciones no son simples trucos del demonio, son la forma en que esa entidad destruye a las personas desde dentro, haciéndoles perder la fe, la esperanza y finalmente la voluntad de vivir. Y quizá la parte más perturbadora es que en esta historia no hay salvación, ni la distancia, ni la religión, ni el amor familiar logran detener lo que está ocurriendo. Al final la película parece decirnos algo muy inquietante, que hay males que no llegan para poseerte, sino para quebrarte lentamente, hasta que ya no quede nada de ti, y cuando eso pasa, el demonio ni siquiera necesita llevarse tu alma, porque tú mismo ya se la entregaste. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. También puedes recomendarme más películas o series para traer al canal. Y bueno, de mi parte es todo, coman bien, duerman bien, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, hey. La noche ya